¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estamos nuevamente reunidos. Ojalá que esté alrededor de su mesa, de su sala. Incluso que le aconsejamos que tenga un cuaderno, algo que pueda apuntar, que le pueda ayudar a no solamente oír, sino que podamos retroalimentarnos de lo que estamos oyendo aquí. Así que qué bueno que estamos juntos. Bienvenidos al programa Joyas Eternas. ¿Qué tal, hermano Nando? Qué bueno tenerte nuevamente en medio de nosotros. ¿Cómo estás? Gracias también. Dios te bendiga. Me da mucho gusto volver a estar contigo en este programa. Y pues adelante. Claro que sí. Han sido muy interesantes los temas que hemos estado tratando esta semana. Y para darle seguimiento, para que no queden pendientes de las inquietudes que de repente surgen cuando oye uno la palabra del Señor, hablamos en el programa anterior siguiendo el tema de las profecías, sellos que están establecidos en la palabra, en el libro específicamente de Apocalipsis. Vimos 4 sellos, el sello primero, que fue el sello blanco, vimos el sello negro, el rojo y el amarillo. Ante todo esto que vemos, que para la iglesia, más que asustarla, debería de alentarla para prepararse al encuentro con el Señor, que también ya hablamos acerca de eso. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿O qué puede hacer la iglesia para que las familias que ya conocen a Cristo se afiancen al Señor, vuelvan a su primer amor? ¿O qué está haciendo la iglesia? ¿O qué puede hacer la iglesia para que aquellos que todavía no han llegado a Cristo, que todavía están deambulando esperanzados en la suerte, esperanzados en su fuerza, esperanzados en lo que han oído de otros y que realmente se han equivocado? Porque tú bien lo dijiste y la palabra dice: separados de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. ¿Qué puede hacer la iglesia ante todo este escenario que se está viviendo lamentablemente ya incluso en nuestra sociedad, hablando literalmente de Quetzaltenango y Guatemala? ¿Qué podemos hacer, hermano Nando? ¿Qué marca la palabra para hacer? Bueno, definitivamente la palabra profética no la vamos a cambiar, eso sí que quede claro. Nosotros no vamos a cambiar el deseo de Dios, la voluntad de Dios, y la palabra profética no la vamos a cambiar. Es decir, lo que Dios anunció de antemano, eso se va a cumplir. Lo quieras tú, no lo quieras, ores para que no suceda. Eso va a ser así. Dios va a cumplir su palabra profética. Pero nos da la clave para poder guardarnos en estos días, para no sufrirlos como lo sufre el mundo, incluso para invitar a la gente, para que conociendo lo que nosotros hemos conocido, puedan accesar a lo nuestro. Te lo voy a poner de esta manera. Mira, cuando Saúl, y esto es para los que han leído la Escritura, sobre todo la historia de David, dice la Escritura que Dios puso como gobernante a Saúl, que era un ungido. Pero Saúl se volvió loco ya con la unción, quedó endemoniado, y Saúl terminó totalmente lejos del propósito y del corazón de Dios. Dios lo desechó para que no fuera más rey. Desde el momento en que Dios da el decreto, Saúl ya no es más rey, desde ese momento Saúl debió de haber dejado el trono y debió de haber dejado el palacio en la mente humana, pero eso no fue así. Sí se decretó: Saúl ya no es más rey, esa fue la palabra de Dios, y en su lugar yo he puesto a uno que es conforme a mi corazón, ese era David. Pero cuando Dios establece a Saúl como rey, y en ese tiempo pues Dios lo respaldó. En ese tiempo Saúl era un gran ungido, ganaron batallas con Saúl, hasta el momento en que, desobedeciendo por la soberbia y el orgullo, Dios lo rechaza. Entonces ponen en su lugar a David. David se convierte en el nuevo rey. Pero si te das cuenta, cuando Dios declara que David es el rey, no desaparece Saúl del palacio, no abandona a Saúl el trono, sino que Saúl se queda todavía comandando a Israel, y David se queda como rey en la cueva de Adulam, solo reconocido por su familia y reconocido por los necesitados. De ahí todos los demás como que no oyeron el decreto de Dios, porque para entender esto había que tener oído espiritual y ojo espiritual. Israel, como no era espiritual, sino que era una nación carnal, no lograron determinar o ver
que ya para Dios Saúl ya no era el rey, sino que ahora había que seguir, obedecer y sujetarse a David. Fueron pocas las personas que lo reconocieron al principio. Entonces, ¿qué pasó? Habían dos gobiernos, el gobierno de Saúl y el gobierno de David. La pregunta del millón es, ¿y a quién le hago caso? ¿A Saúl o a David? Es lo mismo que está pasando hoy en la tierra. Esa es solamente una figura de lo que estamos viendo en la tierra. Un tiempo el diablo, cuando no era diablo, sino que era un querube protector, gobernó la tierra. Pero por causa de su soberbia, por causa de su orgullo y su rebelión y desobediencia, entonces Dios lo rechaza y dice, Luzbel ya no es el más rey de la tierra. Pero ¿qué pasa? Aunque ya es un desechado, aunque ya no es contado como rey, sin embargo todavía sigue en el palacio. Todavía el diablo sigue gobernando en la tierra. Todavía el diablo sigue teniendo la hegemonía de la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Dios dice, yo levanto un nuevo ungido. Ese nuevo ungido obviamente es el Señor Jesucristo. David estaba haciendo una figura nada más de lo que iba a acontecer con el Señor Jesucristo. Que Dios establece, ahora hay uno que es conforme a mi corazón, y el único que ha sido conforme al corazón de Dios es Jesucristo. Amén. Entonces, ahí lo que está diciendo Dios es, para mí ahora el rey ya no es más el querube, protector Luzbel, o diablo Satanás, sino que ahora es mi hijo, Jesucristo, el verbo, el rey de reyes, señor de señores, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. Él es ahora el rey. Pero nota que Dios establece a Jesús como rey de la tierra, qué interesante, y desecha al otro, pero no le quita el gobierno. Lo mismo está pasando ahora. Entonces, ahora en la tierra hay dos ungidos, dos reyes, uno desechado y uno establecido. El desechado es el diablo y el establecido es Jesucristo. Amén. Pero ¿qué sucede? Ahora viene la pregunta del millón de la gente. ¿Y a quién sigo? ¿Sigo al ungido Luzbel o sigo al ungido Jesucristo? Ahora, ¿cómo determinar esto? Muy sencillo, por revelación. Si tú no tienes revelación de quién es Jesucristo, vas a obedecer los principios de Luzbel y la voz de Luzbel. Entonces, mira cómo se han marcado los dos reinos entonces. Hay dos reinos en la tierra. El reino de las tinieblas y el reino del Hijo amado. La pregunta es, ¿a quién perteneces? La pregunta es, ¿a quién obedeces? La pregunta es, ¿quién te ministra? La pregunta es, ¿quién te enseña? La pregunta es, ¿quién te guía? ¿Quién te orienta? ¿Quién está haciendo tu cobertura? ¿Y a quién estás estableciendo como rey? Pero no hay un neutro. Alguien dirá, yo voy a quedarme neutro. Ni a Jesús ni al diablo. No hay neutralidad en esto. No se puede servir a dos señores, tampoco. Así es. O sea, aquí no hay ni un punto neutro donde alguien diga, yo ni al diablo ni a Jesús. No se puede. O sirves a uno o sirves al otro. Alguien dirá, pues yo voy a servir a los dos. No se puede servir a dos señores. Porque cuando quieras agradar a uno, desagradarás a otro. Cuando quieras agradar a este, desagradarás al otro. No se puede servir a dos señores. Bueno, ahora, ¿cómo sé yo? Porque lamentablemente el mundo cree que todo lo que es del diablo es tenebroso. Lamentablemente el mundo cree que todo lo que proviene del reino de las tinieblas es oscuro y damello y vampiros y Dráculas y chupacabras. Y no. El diablo, dice la Escritura, se disfraza y disfraza su reino como que fuera un reino de luz. Entonces, ¿qué hace? Aprovecha que el hombre está caído y que por lo tanto la naturaleza del hombre caída tiene sentimientos, emociones, voluntad caída. Tiene sensaciones caídas. Entonces, ¿qué hace el diablo? Viene el diablo y te oferta algo que te cause placer para el cuerpo y para el alma, pero que en ese placer vas a estar contradiciendo totalmente los principios y fundamentos de Dios. Claro, te va a dar estímulo placentero en emociones, en sentimientos, en sensaciones. Tu voluntad va a ser desarmada a hacer la voluntad de las tinieblas. Claro, en franco agrado, esto me gusta, porque seamos honestos, Jorge, ¿por qué los hombres pecamos? No digo pecan, pecamos. ¿Por qué? Porque el pecado es deleitante, porque el pecado es agradable a una naturaleza caída que tenemos. Ese es el problema. Por eso gritó Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque
en este cuerpo de muerte encontramos deleite lamentablemente en el pecado. ¿Quién no encuentra deleite en la venganza? Me voy a vengar de este que se me cruzó en el semáforo y va a ver quién soy yo, y solo con que le diga una palabra prepotente o vulgar, ya con eso ya se siente bien porque se vengó. ¿Acaso no la venganza trae cierta satisfacción a la naturaleza caída? El odio, el resentimiento, te voy a decir, los placeres carnales. ¿Por qué crees que la gente se emborracha? ¿Por qué crees que la gente va a centros nocturnos a deleitarse en la concupiscencia sexual, en la lascivia sexual? ¿Por qué crees? ¿Porque será feo? No, es tan deleitante que hasta la gente paga para pecar. La gente en una noche puede gastarse $1,000, $2,000 o más solamente para encontrar deleite en su carne, por la sencilla razón de que la gente paga para deleitarse en la carne, porque tenemos una naturaleza caída y una naturaleza que en eso se deleita. Entonces el diablo lo que hace, o las tinieblas, es empaquetar todo las situaciones que nos puedan llevar a romper principios y fundamentos de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios establece su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces en la iglesia también va a haber un disfrute de placeres, claro que sí. Amén. También va a haber un deleite en las emociones, en los sentimientos. También vas a tener emotividad dentro de su reino, con la diferencia que te lo van a dar en otros recursos, de otra forma, de otra manera, totalmente diferente a como lo plantea el reino de las tinieblas. Entonces aquí viene la situación de la gente, que decida, que escoja. Dios pone dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Te pone para que tú escojas quién va a ser tu rey. Él no te obliga. Jamás te va a decir, mira, no, sencillamente escoge quién quieres que sea tu rey. Escoge quién quieres que sea tu Señor. Entonces el hombre hoy tiene la alternativa de escoger qué va a hacer. Claro, cuando el hombre escoge por el reino de las tinieblas, siempre su consecuencia será nefasta. Siempre las consecuencias de vivir en los placeres de la carne, estimulados por las tinieblas, causarán muerte, causarán destrucción. Amén. Pero Dios también te puede dar, o no te puede dar, sino que Dios, que es el Dios creador del alma del hombre, te puede dar deleite, te puede dar fiesta, te puede dar todo lo que tú quieras, pero bajo sus principios, bajo sus fundamentos. Cuando tú sigues esos principios y fundamentos, tienes restauración, tienes vida, tienes salvación, tienes gozo eterno, tienes paz, puedes dormir bien. Es decir, son dos cosas diferentes. Aunque los dos estimulan placeres, emociones, sentimientos, ya las consecuencias son diferentes, los resultados son diferentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Si yo ya disfruté los placeres en Dios, ya sé el deleite y la delicia que es Dios, no lo que da, lo que Él es. Amén. Cuando entendemos, porque tenemos una buena relación con Dios, cuando entendemos lo magnífico, es que, ¿cómo explicarlo con palabras? ¿Cómo podrías explicar la delicia de Dios? No se puede. Pero cuando te deleitas en Dios, en su presencia, cuando te toca, cuando te ministra, cuando lo sientes, cuando lo percibes, tus emociones también se alteran, lloras, ríes, quieres cantar, quieres saltar, si quieres, pues quieres danzas, remolineas, te vuelves loco o sencillamente pasivo y absorto, depende de la manifestación y el momento en el que Dios te esté ministrando. Pero es delicioso, realmente. Yo te digo, yo, excepto las drogas, creo que probé ya todos los deleites que puede haber en la tierra. Y no. Dios es Dios. Amén. Dios es la delicia. Tan delicioso que no se puede describir. Tú no puedes, y un hombre de Dios que conoce, una mujer de Dios que conoce la visitación del Espíritu Santo, no tiene palabras para describir la grandeza de estar bajo el impacto de su presencia. Es que es hermoso, no sé, bueno, tú lo sabes, pues todo el mundo de Dios sabe esto. Entonces, cuando tú estás en el deleite de la presencia de Dios y entonces puedes disfrutar lo que tienes. Y entonces puedes llegar a tocarle la puerta del vecino y decirle, oye, hay algo mejor de lo que estás viviendo. Tú estando en el reino de Saúl o en el reino de las tinieblas, estás viviendo ciertas situaciones, pero ¿qué tal si pruebas lo que yo ya experimenté? Entonces ahí nos volvemos evangelizantes.
Ahí es cuando la iglesia se vuelve una iglesia evangelística que no tiene que el pastor estarle regañando desde el púlpito, evangelicen, hermanos, vayan a compartirle a otros de su fe, sino que sencillamente tú lo compartes, porque lo que hay en la abundancia del corazón habla la boca. De repente empiezas a hablar de él, y de él, y de él, y de él, porque es delicioso. Cuando tú pruebas un buen restaurante, lo recomiendas, vas con tus cuates, ya probaron la carne de ese lugar, qué suave, qué rica, qué jugosa. Cuando tú pruebas a Jesucristo, lo que haces es contarlo nada más. Con naturalidad, no necesitas métodos. Sencillamente vas a hablar a la gente, hay algo mejor de lo que has experimentado, hay algo mejor de lo que estás viviendo, por si es que estás viviendo algo bueno, porque en el reino de las tinieblas no se vive bien. Siempre la gente que está en el reino de las tinieblas padecerá de situaciones emocionales, porque es lo que ministra el diablo: temor al futuro, ansiedades, depresiones, tristezas, angustias. Es el resultado de no tener una cobertura de vida, la cobertura de Jesucristo, de no tener la cobertura del Espíritu Santo. Pero todos los hombres podemos y estamos invitados y estamos siendo llamados por el Espíritu Santo y por la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el papel de la iglesia ahora en este papel profético? De anunciar a la gente: hay un reino mejor, hay una vida mejor, hay algo mejor, y eso mejor se establece en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros logramos que una persona experimente a Cristo, nos dice: tenía razón. ¿Y cuánta gente no te ha dicho a ti o a mí? ¿Cómo no lo experimenté antes? Es que esto es delicioso, es que esto es lo grande, esto es lo glorioso, es lo que me hacía falta. Creí que era el dinero, creí que eran mis hijos, creí que era mi marido, creí que era una comodidad, y no, esto no lo tenía. Esto es algo nuevo, porque Jesucristo supera y rebasa cualquier confort y comodidad que se pueda tener en la tierra. Amén. No cabe duda que, como estamos hablando de dos reinos, ¿verdad? Reino de las tinieblas, que tiene sus emisarios, tiene gente a su servicio. La pregunta de alguna manera empezó así: ¿qué puede hacer la iglesia hoy? Hay otro reino, el reino de la luz, donde está Jesucristo como bandera, y los que dejó, a los ministros que dejó para equipar, para cuidar a la iglesia. Es bueno entonces que nosotros, ya cayendo al plan de qué nos toca hacer nosotros, porque la iglesia de alguna manera equipa a través de los ministerios, que las familias, que las personas que conformamos una iglesia, lo que tú acabas de decir, no es necesario que nos digan a nosotros que hablemos del Señor. Si nosotros hemos experimentado alguna bendición, la compartimos con libertad, es nuestra verdad. No estamos hablando de lo que vio otra persona, sino de lo que nosotros vivimos todos los días. Yo creo que tenemos testimonio de todos los que hemos vivido a Cristo, que hay un Dios que es bueno, que ha sido maravilloso. Yo podría testificar de esto porque es mi verdad. Pero debe de haber una manera que nosotros ya, como familias que conformamos iglesias, tengamos que hacer algo para que nuestros hijos, que son los que salen ahora, que están yendo a escuelas, que están yendo a universidades, que su entorno es un poco más difícil que el que nosotros tal vez vivimos, aunque el pecado siempre ha existido. Hoy en día, tú dijiste, el pecado está muy a la mano, está muy accesible ya para que alguien se contamine del pecado. Tenemos que hacer algo nosotros para que nuestros hijos no se vean involucrados en movimientos que, como bien lo dijiste, trae placer a la carne. Son momentáneos, aunque las secuelas son destructivas, de alguna manera son atractivas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestros hijos no caigan en ese problema que está viviendo la sociedad? Hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, enseñar. Instruye al niño en su carrera. Cuando fuera viejo no se apartará. Primero, instruir. Lo que tenemos que hacer es enseñar cuáles son los principios y fundamentos de la Escritura. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que estamos viviendo en un tiempo muy acelerado, donde nos han metido en la cabeza que lo primordial para nuestros hijos es asegurarles una vida profesional y una vida económica. ¿Será malo asegurarlos así? No. Lo que es malo es que perdamos la comunicación con ellos por lograr estos objetivos. Claro. Donde perdemos la comunicación con ellos es que lo más importante es comunicar, Jorge. Es hablarles de la palabra. Mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice la palabra. Y dos, permitirles a ellos que tengan experiencias con Jesucristo, que tengan experiencias fuertes con el Señor. ¿Por qué? Porque yo fui joven,
y fui joven convertido. Cometí muchos errores, ¿cómo no? Pero si algo nunca me dejó apartarme del camino del Señor, ni siquiera fueron las enseñanzas de la Escritura, sino las experiencias personales. ¿Cómo negar a un Dios que me ha tocado, que me ha llenado, que me ha ministrado, que lo he probado? ¿Cómo después de estar en su presencia, salir de su presencia para vivir en movimientos que yo sé que son diabólicos? Entonces no se puede vivir así. ¿Por qué? Porque regresas a la senda. Por eso lo importante es instruirlos. Número uno, ¿cómo instruirlos? Dejar que pregunten y contestarles y dejar que opinen y supervisar su opinión. Mira, la Escritura dice que cuando Jesús tenía 12 años se fue para el templo. Qué importante que le gustó a Jesús ir más al templo que a su casa, porque iban para la casa. Entonces, algo que a mí me llama la atención es que José y María lograron que Jesús viera más atractivo el templo que la casa, que viera más atractivo el templo que el lugar de juego. Podríamos decirlo de esta manera: tenemos los padres que meter a un avivamiento a nuestros hijos. Tenemos que ver la forma de que experimenten la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que llegue un momento en el cual les preguntes, bueno, ¿qué quieres en la vida? Pues, ahora que es el mundial, ¿quieres ver el partido de fútbol? Míralo, no hay ningún problema, míralo. Quédate en la casa, yo voy para la iglesia. Pero que salga con él y diga, no, yo no me quedo, porque comparando bien, yo ya he visto partidos de fútbol, he visto mundiales, pero lo que yo vivo en la iglesia no se compara con lo que se vive en un estadio, con lo que se vive en un partido de 90 minutos, y que lleguen y que te acompañen, no porque tú los obligas, sino porque ellos ya conocieron la presencia de Dios. Y en medio de sus errores y equivocaciones de nuestros jóvenes, que conozcan la presencia de Dios es lo más importante y lo básico. Bueno, Jesús se fue para el templo y no para la casa. Bueno, cuando llega al templo, dice que él preguntaba y le preguntaba. Entonces, una forma de educar a los hijos es dejarles que pregunten. Aquí viene un problema. Nos preguntan algo de Dios. Mira, papá, y lo que tú me preguntaste ahorita, ¿está el reino de las tinieblas y el reino de la luz? Entonces, qué interesante que hay papás que dicen, caray, mira, yo sé de la UEFA, sé de la Eurocopa, sé del Mundial, pero de eso, de los reinos, eso pregúntaselo al pastor, o pregúntale a tu mamá, o pregúntale al líder de jóvenes. ¿Por qué el papá no contesta? Entonces, se comete un crimen cuando el papá ignora la Escritura. Yo te aseguro que hay gente que nunca ha visto una Biblia, o nunca la ha abierto, nunca la ha leído. Le dices, busque el Salmo 91 y te preguntan, hay 91 salmos, ¿y qué es eso? Pero sí saben de recetas de cocinas, de novelas, de películas. Entonces, ¿cuál es el problema de la juventud de ahora? Que los padres, los preceptores, los maestros en la casa no conocen la palabra. Entonces, cuando el hijo pregunta algo de la vida, se le contesta con humanismo, con moral, con ética, pero no con Biblia. Y la palabra de Dios es la que da vida, es la viva y eficaz. No la moral, no la ética. Porque podemos tener hijos éticos y morales, que no le hacen daño a nadie, que no fuman, que no toman, que no mujerean, lo que sea. Pero si no conocen a Dios, Jorge, qué triste haber venido a la tierra y no conocer la presencia de Dios. Qué triste haber venido por este mundo y no haber conocido la gloria de Dios. Eso es lo más triste para un ser humano. Ya dejemos que se va a ir al infierno, no. Lo triste es haber venido a la tierra 15, 20, 30, 50, 70, 80 años y no haber conocido la presencia de Dios. Entonces, ¿para qué viniste? Perdiste 80 años de tu vida, porque realmente la vida comienza cuando sientes, percibes esa visitación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer con nuestros jóvenes? Que conozcan la presencia de Dios, que amen la iglesia más que cualquier cosa y que cuando nos pregunten algo le contestemos con la palabra. Otra cosa, José y María le dijeron a Jesús, mira, mijo, ¿y qué estás haciendo aquí en el templo? Y él les dijo, ¿acaso no sabéis que yo en los negocios de mi padre es necesario estar? ¿Me es necesario estar? Bueno, quiere decir que Jesús a los 12 años ya sabía para qué había venido a la tierra. Tenemos jóvenes de 20 años que no saben ni para qué vinieron a la tierra. Y como no saben qué hacer en la tierra, entonces cualquier corriente los lleva. La corriente que hay que tener novia, la tienen.
La corriente de que hay que fornicar, pues fornican. La corriente de que hay que drogas, pues la prueba. ¿Por qué? Porque no tienen una misión, no saben a qué vinieron a la tierra. No saben por qué están aquí. Y no digamos si alguien le dijo por ahí, yo ni quería ni te deseé. Yo la verdad que eres un niño que veniste a destruir mi vida, que por tu culpa tu papá me abandonó, te quisimos abortar. Peor todavía con eso. Muchos jóvenes no saben ni para qué vinieron a la tierra. Ignoran sus funciones en el cuerpo de Cristo. Ignoran los dones y talentos que traen. Y lamentablemente mucha gente muere ignorando que tuvo dones y talentos que pudo haber puesto al servicio del cuerpo de Cristo. Qué triste haber venido hacia la tierra. Entonces Jesús a los 12 años se presentó en el templo y dijo a José María, yo ya sé para qué vine a la tierra. Yo vine para estar en los negocios de mi Padre. Cuando nuestros hijos entiendan que vinieron para estar en los negocios del Padre antes que en nuestros negocios, antes de que le digamos, hijo, este mi negocio que tengo va a ser tuyo, antes de que él sepa que el negocio mío va a ser el de él, antes de que le digamos, amén, tú vas a ser un profesional, un médico, un licenciado y vas a vivir en la tierra, tendrás mejores posibilidades que yo, antes de que el hijo sepa que viene para ser doctor, ingeniero, abogado, empresario, mecánico, lo que sea, que sepa que vino para trabajar en los negocios del Padre. Amén. Cuando nosotros, ¿qué podemos hacer por nuestros hijos? Tu pregunta, el tiempo ya se nos va otra vez. Instruirlos, preguntarles, que nos pregunten, o sea, diálogo, comunicación, que les guste más la vida congregacional de la iglesia que cualquier otro lugar, que sepan para qué vinieron a la tierra en los negocios del Padre, no en los de la tierra. Cuando por lo menos eso sepan nuestros hijos, van a estar por buen camino. Y ojalá que alguien dirá, pero yo se los enseñé, hermano, y están en el mundo. Espérate, van a regresar. La Biblia dice que cuando fueren viejos, esa palabra que les ministraste, que les dices, se va a activar. A lo mejor hay padres de familia que perdieron a sus hijos. Padres de familia que los tienen en cantinas, que los tienen en vidas malas, libertinas, que ya no obedecen, que están tomando malas decisiones. Y siempre uno de padres se angustia. Hay una esperanza. Si enseñaste, si instruiste, la Biblia es clara, no se apartarán cuando fueren viejos. Es decir, cuando maduren, cuando los golpes de la vida vengan a ellos. Esa palabra que les dice se va a activar. Cuando estén en dificultades, esa palabra que ministraste se va a activar, vendrá a su memoria y entonces regresarán a los pies de Jesucristo. Y entonces esa palabra les traerá el recuerdo como al pródigo, pequé contra el cielo, pequé contra ti. Los hijos, amados hermanos, regresan, los hijos si nosotros enseñamos. Por eso nuestra función, Jorge, no nos cansemos de enseñar. Hablemos a tiempo y fuera de tiempo la palabra de nuestros hijos. Aprovechemos cualquier momento para hablarles una noticia, un acontecimiento, incluso el mismo mundial, si estamos muy metidos en el mundial, aprovechemos para hablarles de las injusticias arbitrales, de las injusticias, hablemos de lo que ese es el mundo. Pues ¿qué puede uno esperar de la FIFA? Es que FIFA es mala, que FIFA, pero es una organización mundana. ¿Acaso vas a esperar frutos del Espíritu en una organización que no toma a Dios como su fuente de bendición? ¿Qué dice FIFA dentro de su eslogan? No Dios, no religión, no política. Bueno, están sacando a Dios del mundial. Va a haber justicia en ese certamen. Van a haber frutos del Espíritu en ese certamen. No seamos ignorantes, por amor de Dios. Pero ahí podemos nosotros, o un partido político, este partido político sí va a dar. Ya tenemos uno hoy presente, que fue candidato. Y cuando fue candidato mucha gente, no, es que ese sí, y le aplaudían, este será nuestra esperanza. Ya vimos que nos defraudó otra vez, otro partido más, sea naranjado, sea azul, sea verde, todos nos han defraudado. ¿Por qué? ¿Tú crees que un partido que echa fuera a Dios, que echa fuera los principios y fundamentos de Dios, va a traer la solución para Guatemala? No seamos ignorantes, no pequemos de ilusos, pero sí podemos hacer algo a través de lo que vemos, cómo el hombre se corrompe por el dinero, cómo a hombres no les importa que otros padezcan hambre, la cosa es la avaricia de que yo quiero tener más. Ahí les podemos enseñar con toda claridad a nuestros hijos, les podemos enseñar que eso es lo que podemos esperar del mundo y solo del mundo. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos a los principios y fundamentos de Dios? Las cosas cambian. Enseñemos, aprovechemos cualquier circunstancia para poder hablar del Evangelio de Jesucristo. Amén. Tenemos un gran compromiso nosotros los padres de familia, una gran bendición más que compromiso, de que nos dan el privilegio de tener a nuestros hijos en el seno del hogar desde pequeños.
para poder instruirlos en su camino, como dice su palabra. Y yo creo que cuando son grandes no se van a apartar. Y aún como tú lo dijiste, hermano Nando, aunque se apartaran un tiempo, hay una promesa de restauración en el Señor, y en eso tenemos que aferrarnos. Así que, amigo y hermano que nos has visto por televisión, te damos gracias por estar con nosotros. Ojalá que este tema te haya bendecido como lo ha hecho con nosotros, y sobre todo que lo podamos poner en práctica. Creo que las mejores cosas en nuestras vidas, las mejores bendiciones están por verse todavía en nuestros hogares y en nuestras vidas. Así que Dios te bendiga. Hasta el día de mañana nuevamente estaremos presentes aquí en tu programa Joyas Eternas.